Bueno, bienvenidos a Cambiar el Mundo, empezando por cambiar nuestros corazones. ¿Has visto alguna ocasión, alguna fotografía de ti o de alguien de tu familia de tiempo atrás? Y cuando la ves dices, mira, es igualito a la abuela. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Sí. ¿O has visto fotografía de alguien mayor, un abuelo, un tío, tu papá? Cuando eran niños dices, está igualito a fulanita. ¿Sí han visto eso? Sí. Bueno, es que es evidente que quiénes somos depende de quién venimos. Aquí hay un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Es el papá y el hijo, y uno los dice, están igualitos. Por lo menos a los 25 años se veían casi idénticos, ¿verdad? Como gemelos. Y es que es cierto, quiénes somos depende de quiénes venimos. Y es que es claro que nuestra identidad depende en muchas cosas de quién venimos, en rasgos físicos, en genética, en tendencias de personalidad y hasta en relaciones familiares. Gente que no conoces y resulta que es tu tío, que es un primo, no sé qué tan lejano, pero quién eres depende de dónde venimos, ¿cierto? Bueno, parece que también en lo espiritual esto es algo importante. Cuando Pablo le dice a Tito, corrige la cultura, pero entiende quién eres por el origen espiritual que tienes. Dicho de otra manera, el poder que Tito tenía para cambiar la cultura dependía de en quién creía Tito. ¿Se acuerdan que en los saludos de la carta a Tito, Pablo está describiendo a Dios como preparando a Tito para la tarea de corrige lo deficiente? Una cultura en decadencia. Así que Tito tenía que saber quién era él. Porque tener claro quién eres va a responder estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Qué crees? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? Depende de tu identidad. Entonces Pablo le está diciendo a Tito, escucha, Tito, todo esto se contesta dependiendo del Dios en el que crees. Y en los primeros versículos, Pablo le estuvo diciendo a Tito que ese Dios absoluto escogió soberanamente. Y entonces eso responde la pregunta, ¿quién eres? Pues eres un escogido del Dios soberano. Dios nos revela el camino de la piedad. ¿Qué crees? Verdades que transforman las vidas. ¿A dónde vas? A la vida eterna, porque el Dios único hizo juramento, prometió antes de la fundación del mundo una salvación y una vida eterna para ti. ¿Y a qué te dedicas en lo que regresa el Señor por ti? Pues depende de la palabra que ese Dios eterno ha encargado que se predique. Entonces vean, Tito podría cambiar esa cultura tan complejamente degradada si él entendía quién era, pero no a la luz de sus padres, de sus abuelos, sino a la luz de quién es Dios. Ahora escuchen esto. Es esencial para la plenitud de las personas que sepamos contestar correctamente estas dos preguntas. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Como contestes esas dos preguntas, van a determinar a qué te dedicas, a dónde se dirige tu vida, qué es lo que hablas, quién es Dios y quién eres tú. Entonces, entender claramente de dónde vienes te va a empoderar para lo que haces. Ahora bien,
A veces parece, estimados amigos y hermanos, que el diablo sabe más de nuestra identidad que nosotros mismos. El diablo sabe quiénes somos, qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y lo que podemos llegar a ser. Y su trabajo es tratar de estorbarnos, de engañarnos, para que no nos demos cuenta quiénes somos. Vamos a la carta de Tito, por favor. Capítulo 3. Tito capítulo 3, dice la Escritura: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Como los demás, vivíamos en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros y siendo aborrecibles. Verso 4. Pero cuando Dios manifestó su bondad a través de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Si tú te sigues considerando en tu identidad de acuerdo al linaje humano del que vienes, pues no te sorprenda que te sigues comportando como tus padres, tus abuelos, y sigues esa línea. Pablo le está haciendo a Tito: nosotros éramos igual que ellos. O en tu casa todos tus ascendientes son gente honorable. Todos tus antepasados son gente justa, honesta, de gran educación, de gran honor. En mi caso no. Y muchas veces esa herencia me quiere jalar en lo que hago, en lo que creo que soy. Pero Pablo le dice a Tito: nosotros éramos igual hasta que Dios, ese Dios eterno, soberano, misericordioso, se manifestó y nos renovó, nos regeneró por el Espíritu Santo, nos hizo personas nuevas. Así que si crees en un Dios soberano, procura ocuparte en buenas obras, porque el Dios único que existe solo sabe hacer cosas buenas. Escucha esto: este Dios absoluto solo sabe hacer cosas buenas. Si tú crees en Él, está haciendo de ti una persona buena, capaz de hacer cosas buenas. Pero como dije, parece que el diablo sabe más de nuestra identidad que nosotros. Y los falsos maestros, vean lo que dice el versículo 9: pero evita las cuestiones necias. ¿Y qué cosa? Y genealogías. Escuchen esto. Ya nos dimos cuenta que en Creta, como en muchas partes del mundo en ese tiempo y ahora, los falsos piadosos, que eran algunos judíos falsos creyentes, hacían entender a todos que la bendición dependía de la genealogía sanguínea que tenías. Así que iban con los de Creta: ¿tú eres judío? No, pues ya, a ti no te toca nada. Bueno, hay una oportunidad. ¿Ya te circuncidaste? No, pues menos, no te toca nada.
¿Entiendes la ley de Moisés? No, no. Cada vez te vas alejando más. ¿Guardas el día de reposo? No. ¿Guardas las fiestas? No. No te toca nada. Entonces escuchen. Querían engañar a los nuevos creyentes pensando que su futuro dependía de su genealogía sanguínea. Y Pablo sabía eso. Porque cuando Pablo se condujo como judío, él decía: yo soy fariseo de fariseos, judío de judío. Pablo sabía eso. Es verdad que en el Antiguo Testamento tu herencia depende de la tribu de la que venías. Y esto sí es cierto, hermanos, escuchen esto. Tu heredad está unida a tu linaje. De quién vienes es la bendición que te toca. Por eso los judíos saben claramente de quién vienen. Y Pablo sabía: yo soy de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Pero en la carta a Filipenses dice Pablo: todo eso que antes para mí era ganancia, ahora es basura en comparación al nuevo linaje que tengo. Ya no vale, dice Pablo, de quién vengo yo sanguíneamente. Lo que vale es del Dios del que vengo. Pablo sabía eso. Y sabía que los falsos maestros estaban tratando de confundir a los nuevos creyentes con la genealogía sanguínea. Y escuchen, igual que Bar Jesús, ese mago falso, ¿se acuerdan? Que logró colarse en niveles políticos. Los falsos maestros se siguen introduciendo y ahora se están introduciendo en la iglesia cristiana, haciéndole dudar de su herencia eterna en Cristo Jesús, basado en estas cuestiones de la ley y de genealogías de sangre, basadas en un judaísmo que no tiene que ver nada con el Antiguo Testamento. Por más que se basen en el Antiguo Testamento, porque si tuvieran que ver con el Antiguo Testamento, ellos entenderían que el Antiguo Testamento se completó en Jesús. Así que sus enseñanzas no tienen que ver con el Antiguo Testamento. Es muy importante que entendamos esto. Vamos a ver, por favor, que nuestra identidad espiritual, escuchen esto, está determinada ¿por quién? Por Jesucristo. Escucha esto: en el nombre poderoso sobre todo nombre. Ese nombre determina tu identidad espiritual. Vamos a algo de historia. Dios le hizo a Abraham una promesa que años después Dios mismo la convirtió en un pacto. Dios dijo: te juro que voy a cumplir esto. Y en ese pacto, juramento divino, incluía algunas cosas. Por favor, Dios le dijo: la herencia que te prometo es un juramento que yo te hago. No depende de tus obras, Moisés, depende de mi juramento. Ahora escuchen esto: en ese juramento que Dios le hizo a Abraham, dice Gálatas 3:6, que Abraham creyó el juramento y Dios lo justificó. Por obras no lo justificó, porque le creyó a Dios. Lo justificó por fe. Abraham creyó. Y escuchen esto: en esa promesa también estaba anticipado que tú y yo entraríamos en esa promesa. Dice Gálatas 3:8 que Dios, previendo que justificaría a los gentiles también por la fe, igual que Abraham, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Así que, conclusión: el justo, sea judío o no judío, vivirá ¿por qué? Por la fe. ¿La fe en qué?
en el juramento de Dios. Ahora escuchen, aunque Abraham tuvo hijos carnales, o sea, de sangre, también tuvo hijos. De esos hijos de carne, algunos fueron creyentes y otros no. ¿Ok? Pero el único descendiente eterno de de Abraham es Jesús. Dice Gálatas que Jesús es la única simiente de Abraham. Es el único hijo espiritual de Abraham, el único hijo eterno de Abraham, por tanto el único hijo sin pecado de Abraham. Entonces miren el plan magistral de Dios. Tenía que ser un hijo de Abraham que trajera la salvación a todas las naciones, pero tenía que ser un hijo sin pecado. Ahora, ¿cómo iba a ser eso? Si somos los varones los que transmitimos la naturaleza pecaminosa, no las mujeres, como los varones, ¿cómo iba a tener Abraham un hijo sin pecado y ser descendiente de él? Pues el plan fue la Navidad. Vas a tener un hijo, Abraham, que es de tu sangre, pero sin participación de ningún varón. Así que viene María, descendiente de Abraham, tiene a Jesús, pero concebido por el Espíritu Santo. Entonces es hijo de Abraham sin pecado. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden los misterios que celebramos en la Navidad? Entonces escuchen, la promesa le pertenece a Jesús. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hizo a Abraham, dice la Biblia que lo hizo firme para su descendencia, para su simiente, y la única simiente heredera de Abraham sin pecado es Jesús. Por eso, años después, más de 400 años después, Dios le da la ley a un hijo de Abraham, a Moisés. La ley de Moisés, en Levítico, en el Pentateuco, ahora. Pero la ley que vino 430 años después de la promesa, dice Gálatas 3:17, no invalida el juramento. Siguiente, nadie es justificado por la ley, eso es claro. La ley no es de fe, sino es de obras. Por tanto, la ley nos deja bajo maldición porque exige obras perfectas que nadie puede alcanzar. Por eso ninguna religión salva, porque todas las religiones se basan en el esfuerzo humano. Entonces vean, conclusión, Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Entonces escuchen estos secretos, hermanos. Por el lado de la promesa, en Jesús somos herederos de la promesa. Porque a todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Abraham, hijos de Dios, o simiente de Abraham. Y a todos los que creen en Él, son liberados de la maldición de la ley. ¿Entienden esto, hermanos? Las dos cosas poderosas para los judíos, la promesa de Abraham y la ley de Moisés, se cumplieron en Jesús perfectamente. Por tanto, la conclusión es que nuestra identidad perfecta está en Jesús. Somos hijos legales por la promesa hecha a Abraham a través de Jesús, y somos justificados de la ley a través del sacrificio de Cristo. Aleluya. Amén. Sea por la promesa, por la ley, somos bendecidos por Cristo. Nuestra identidad se cumple en Cristo Jesús. Ahora voy a poner un ejemplo, porque alguien diría, sí, ya creíste en Jesús, pero tienes que vivir por la ley. Voy a poner un ejemplo personal que se puede extender a cualquiera de ustedes. Vamos adelante. Hemos dicho que la ley de Moisés es un regalo de amor. Aquí viene el ejemplo. En 1988, una pareja
se hizo una promesa de amor que se convirtieron en votos matrimoniales. ¿Ya entendieron? Yo le prometí a mi esposa, me quiero casar contigo, y fuimos ante Dios y los dos juramos. O sea, esa promesa se convirtió en juramento en el 88. La promesa fue desde el 83, me quiero casar contigo. Pero en el 88 se convirtió en un pacto, en un juramento. Así que pactamos tener una relación de amor que incluyera plenitud, que incluyera y se prolongara a nuestros hijos, que generara nuevas generaciones y que hiciera un mundo mejor, que conquistáramos al mundo para Dios. ¿De acuerdo? Ahora, después de que nos casamos, pasando algunos años, abrimos un negocio. Abrimos un negocio, una empresa familiar, en el que para tener orden decidimos formalizar ese pequeño negocio, que incluía que hiciéramos un acta constitutiva, en donde los dos éramos socios, ¿me explico? En donde cada quien, tú eres la gerente, yo soy el comprador, etcétera, distintas cosas. Así que hicimos un acta. Ahora, esa acta, estos estatutos, ¿fueron hechos para dirigir nuestro matrimonio? No. Aparecieron después de que estuvo el pacto. Por favor. Entonces, este juramento es para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Esta acta es cuando termina, cuando cerremos el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuando la empresa termine sus actividades, pues esta acta y estos estatutos también terminan. Entonces, los estatutos nunca fueron puestos para dirigir nuestro matrimonio, pero sí nos daban orden en lo que hacíamos, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿estos estatutos eran malos? No. ¿Eran contrarios a nuestros votos matrimoniales? No, los protegían, pero tampoco eran, por ejemplo, por favor, ya que nos jubilemos, ¿debemos vivir bajo estos estatutos? No. Tenemos que vivir bajo la ley de amor que desde el principio teníamos. ¿Ayuda a entender? El pacto, dale hacia atrás, por favor, Alan. Ahí. Aquí está la relación de amor de Dios con Abraham y sus hijos. Y aquí están los estatutos. ¿Ok? Nunca fueron puestos para dirigir esta relación. Esta relación es superior. Esto te servía mientras no llegara Jesús. Pero ya llegando Jesús, pues esta relación está en plenitud. Entonces Pablo les dice, si ya creíste en Jesús, ¿cómo quieres regresar a vivir como judío? Si ya eres cristiano por Jesús, ¿por qué quieres judaizar en tu culto? ¿Por qué quieres judaizar en tus prácticas? ¿Por qué quieres vivir bajo unos estatutos que solamente te querían guiar a esta relación mientras llegara Jesús? ¿Nos ayuda a entender eso, hermanos? Sí, el poder eterno. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley. ¿Por qué? Porque son vanas y sin provecho. En Cristo ya se cumplió. Así que al hombre que cause divisiones con esto, después y una otra amonestación, deséchalo, porque el tal se ha pervertido y peca y está condenada por su propia enseñanza. Fíjense lo que dice, está condenado por su propio ¿qué? ¿Qué dice? Veanlo, verso 11, por favor. Por su propio juicio, ¿de quién? Del falso maestro. Porque ahora escuchen esto, si el falso maestro quiere guiarte a obedecer la ley de Moisés, sí, pues estás condenado por tu propio juicio, porque la ley de Moisés te condena, porque no eres perfecto.
Y a nosotros Jesús ya nos liberó de la condenación de la ley. Poderosísimo. Como cambiar la cultura, entendiendo de quién venimos. Ahora, me encanta cómo termina la carta de Tito, verso 12 al 15. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea sobre todos vosotros. Amén. Me encanta cómo termina la carta a Tito, porque está hablando de otros hombres. Tito, su nombre significa un defensor honorable, y aquí vemos algunos distintivos de Tito. Artemas, hombre sano, significa sabiduría fresca. Tíquico, afortunado, bendecido, también un gran servidor de Pablo en distintas partes del mundo. A Zenas, intérprete de ley, su nombre el que da vida. Apolos, el que fue dado por Apolos, eso significaba un dios falso. Pero solo déjenme decirles, ¿por qué a veces cuando un creyente se hacía siervo de Dios le cambiaban el nombre? Porque su nombre ya le quedaba pequeño. Apolos, que significa dado por Apolos, un dios falso, ¿por qué no le habrán cambiado el nombre? Porque escuchen, Apolos, ese dios falso, era el mensajero de los dioses. Entonces pareciera que le dejaron el nombre de Apolos porque eres el verdadero mensajero del único Dios. Solo es una suposición mía. Pero escuchen esto. Termina la carta hablando de hombres como estos. Cada uno de sus nombres y la historia de estos nombres nos dice distintivos personales. Pero escuchen, no habla de quién era Tito como griego, Apolos como judío, o Tíquico como asiático. No, ellos se comportaban como el nuevo linaje de Jesucristo, porque todos estos compañeros de Pablo, algunos eran judíos, otros eran griegos, otros eran egipcios, asiáticos, todos habían encontrado en Cristo una nueva identidad. Lo que eran de sangre había quedado a un lado, había quedado eclipsado por lo que ahora eran en Cristo. Pero escucha, cuando vemos a Tíquico, Eutico, Zenas, podrías fácilmente poner tu nombre ahí, porque tú también y yo somos renovados en nuestra identidad. Así que si recordamos, por favor, en un mapa, Tito quizá griego, Tíquico asiático, Apolos de Egipto, Zenas quizá judío, Artemas de Asia o de algún lugar. En ese momento, escuchen hermanos, todos, olvídate de eso, todos se conjuntaban en Creta. ¿Qué le dijo Pablo a Tito al principio? Por eso te dejé en Creta. Y le dice, cuando envía a ti, a Tíquico o Artemas. ¿Dónde estaban Tíquico o Artemas? ¿Quién sabe, hermanos? ¿Quién sabe en qué parte del mundo? Pero le está diciendo Pablo a Tito, te voy a mandar a Tito o Artemas. Y tú, nos vemos, ¿en dónde le dice? En Nicópolis. Quizá por aquí, otra vez. En lo que actualmente es en Grecia. Tú te vienes conmigo. Parece que Apolos y Zenas estaban en Creta porque le dice a Zenas y Apolos, encamínalos porque ya se van a otra parte. ¿Me explico? O sea, venían de todas las partes del mundo y iban a otras partes del mundo. Impresionante. Quizá la última carta que escribió Pablo
fue la segunda de Timoteo. Vayan al final de la segunda de Timoteo, antes de Tito. Vean cómo termina, por favor, el capítulo 4. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Quién sabe? Algunos creen que ya estaba preso otra vez, o lo andaban persiguiendo. Versículo 9. Timoteo, que lo había dejado ¿en dónde? En Éfeso. Procura venir pronto a verme. Porque Demas, estoy en el capítulo 4, versos 9 y 10. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Tito, que lo había dejado en Creta, ahora fue ¿a dónde? A Dalmacia, lo que es actualmente la República Checa. Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil. Versículo 12. A Tíquico, que le había mandado ¿a dónde? A Creta. Ahora lo mandé ¿a dónde? A Éfeso. Cuando vengas, trae el capote que dejé en otro país, en Troas, en casa de Carpo, los libros, los pergaminos. Saludemos al versículo, saltamos al 19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé en Mileto, enfermo. Procura venir a verme. Eubulo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Se dan cuenta esto, hermanos? Hombres y mujeres, matrimonios que se movían de aquí para allá. Algunos como nosotros, a veces enfermos. Lo dejé ahí enfermo, en tal ciudad. Tú venme, aquí. Ayer estuve en Troas y se me olvidaron cosas. Pasas por allá, ahora me encuentras acá. O sea, por todas partes del mundo. Todos estos, escuchen mis amados, corregían la cultura del mundo, porque entendían quién eran y de quién venían. Bueno, ahora tú y yo tenemos la estafeta. Gloria a Dios. Venimos del mismo Dios. Amén. Cambiemos el mundo, empezando por cambiar nuestros corazones.